Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo con mujeres que están insertas dentro de la vida política de nuestra provincia. Queremos saber cuál es su pensamiento, ¿no? Cuáles son las perspectivas además que tienen para este año, un año que, como siempre te decimos, va a estar atravesado por muchísimas elecciones. También vamos a estar hablando de los resultados en los últimos comicios, ¿no? Fresquitos en la jornada de ayer en la provincia de Córdoba. ¿Qué lectura hacen ellas también de este panorama electoral que se presenta, por lo menos en las elecciones que hasta aquí se han dado a nivel nacional, y todo lo que resta por recorrer de este 2019 también en nuestra provincia de Salta, ¿no? Voy a empezar a presentarlas. Está Cristina Gómez con nosotros compartiendo esta noche. Ella es vicepresidenta de la Cooperadora Asistencial aquí en nuestra ciudad, así que le damos la bienvenida. Cristina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. También aprovechamos para saludar a la doctora María Lapacet, de Unidad Popular, que también nos acompaña gentilmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, empezamos a recorrer las distintas temáticas que hemos planteado para esta jornada. Una de ellas tiene que ver con la crisis económica, puntualmente, ¿no?, que se agudiza en los barrios, no solamente de nuestra ciudad, sino también de nuestra provincia. Las dos son mujeres muy activas por su trabajo y por su compromiso social, así que yo quisiera que me digan cómo analizan esto que está ocurriendo y que obviamente se traduce en mayor cantidad de necesidades, ¿no?, incluso de necesidades alimentarias. Y bueno, yo la verdad que veo que hay una crisis muy grande, que este tema del gobierno nacional en materia económica se soportó hasta el año 2017, que inclusive recibieron un respaldo, pero que esa paciencia ya se terminó. La inflación le toca a todos el bolsillo, el incremento de los impuestos, el incremento de insumos, transporte, la canasta básica, la gente no llega a fin de mes, es imposible. Y creo que ya esa paciencia se terminó y lo estamos viendo en los resultados electorales de todo el país. En tu caso, María. Sí, digamos, podemos coincidir en el diagnóstico. O sea, la situación que está atravesando el pueblo argentino es tremenda. Por lo que decía ella, la inflación que aumenta y golpea sobre todo los sectores más necesitados, pero hay responsables de esa situación. No es que la crisis vino así, cayó del cielo, hay responsables de esa situación. El gobierno nacional no ha sido capaz ni de controlar la inflación, ni de reducir la pobreza, ni de generar fuentes de trabajo. Ha entregado las riquezas nacionales, las sigue entregando. Los jubilados están padeciendo horrores. Entonces no se puede hablar de crisis como si fuera algo que cae del cielo, sino que hay gobernantes que han sido los responsables, que son los responsables de que esto esté ocurriendo, a nivel nacional y a nivel provincial y municipal. ¿Qué pasa con el tema de la pobreza y el riesgo nutricional, ¿no? Algo que obviamente se observa, me imagino que habrá sido de mucha preocupación en la intervención en los barrios, pero también en las escuelas que reciben la copa de leche como algo más, ¿no?, como un aporte más hacia los chicos. Bueno, comparto este tema de que la crisis no viene sola, sino que realmente hay un gobierno nacional que no ha innovado en absolutamente ningún tipo de política pública social, ningún aspecto, ¿no? Al contrario, las políticas que se han aplicado son las mismas del gobierno anterior, tratando de paliar una situación o tapar una situación, y no han logrado hacer eso. Lamentablemente no lo han logrado, no lo han conseguido, y hoy en día es terrible la crisis que se vive, y más en los sectores vulnerables. Tenemos en barrios que hoy en día vemos altos casos de chicos con desnutrición, con problemas para ir a la escuela. Inclusive he tenido llamadas de maestras para que preste atención en algunos casos familiares en el que han detectado la ausencia de los niños reiterada, y bueno, y han convocado a los padres, y era justamente por la situación económica, tanto del transporte, aunque es gratuito. Ellos aseguraban de que ellos lo acompañaban y bueno, ellos tenían que pagar ese transporte o inclusive la alimentación. No llegan a darle la alimentación suficiente a sus hijos, y bueno, y eso ha provocado de que las maestras tomen esa iniciativa de ir a buscar a los chicos y ver cuál es la situación y qué es lo que pasa. Esos casos he tenido mucho este último mes, que me ha llamado muchísimo la atención. También la proliferación de merenderos y comedores en los distintos barrios de la ciudad, que hay que separar, ¿no? Hay muchos
que son actores sociales importantes, que realmente con el corazón tienen esa necesidad de ayudar a esos chicos que carecen de todo y se juntan un grupo de madres y ayudan. Y hay otras situaciones que son políticas, que se han armado en una especulación electoral en este año, de movimientos sociales que inclusive los obligan a poner un merendero para poder justificar un subsidio o algún tipo de ayuda que reciben. Yo en ese caso siempre y cada uno de los pedidos que me llega de merenderos o de comedores los superviso personalmente, los visito, veo cuál es la intencionalidad, cuál es el trabajo social que se hace, me gusta aparte, lo hago hace muchísimos años, no ahora porque estoy en la cooperadora asistencial, y bueno, y es notable el incremento de las necesidades en los barrios de Salta. Cristina, ¿y cuánto se ha ampliado esto que vos decís, no? Han proliferado, porque en algún momento sabíamos que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia apostaban a que esos niños vuelvan a compartir con sus familias, que no tengan la necesidad de recurrir ni a comedores ni a merenderos, por más que jamás, dadas las condiciones económicas generales de nuestro país, se las pudo eliminar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Vos decís, hasta el 2017 se ha resistido de alguna manera, la gente incluso había dado su apoyo, de hecho Cambiemos ganó ampliamente esas elecciones de medio término, elecciones legislativas, ¿no? Donde de alguna manera, a pesar de los incrementos que habían tenido, del tema de los servicios, de muchos descontentos, la gente todavía seguía apostando a un gobierno que por lo menos en el ideario se hacía conocer como superador de lo que habían sido las políticas de los últimos 12 años. Sí, bueno, yo creo que el primer eje fue la anticorrupción, o sea, el gobierno apuntó a eso, ¿no? A erradicar la corrupción, a denunciar cada uno de los casos que hubo en el gobierno anterior, a afrontar este tema en la justicia, y eso es lo que le gustó a la gente y lo que estaba en contra antes, y porque justamente para nosotros llega Macri al gobierno porque no querían más a Cristina Kirchner en el gobierno nacional. Y bueno, y esta fue una alternativa que en realidad nunca presentó un programa económico a nivel nacional claro y preciso. Yo creo que este tema es bastante serio, como te digo, en el 2017 inclusive no había muchos candidatos potables, como para decir, pero la gente votó el amarillo, votó la línea que decía Macri sin importarle cuál era el candidato. Me parece que, y ese análisis yo lo hice en el 2017, que esa fue la situación, ¿no? Tratar de seguir afrontando la corrupción, en contra de la violencia, que ya se deje esa política violenta del amor y del odio de lado, y bueno, y que se apunte a un país mucho más desarrollado, de progreso. Bueno, y eso no ha sucedido en estos años, y hoy, como te digo, no hay nadie, yo creo que no hay nadie en ningún sistema político, tan solo los de su mismo partido, que realmente den la cara por ellos, ¿no? Realmente no hay ningún tipo de solvencia como para decir realmente podemos apoyar o podemos respaldar un tiempo más, porque esto ya no da para más. ¿Y cómo se posicionan ustedes en términos políticos? Porque el intendente Gustavo Sáenz apoyaba la gestión de Mauricio Macri. De hecho, recuerdo el llamado de él mismo en el 2017 a que apoyen estas políticas a nivel nacional y a que voten, obviamente, y acompañen con su voto ese posicionamiento, ¿no? El intendente Gustavo Sáenz siempre ha sido una persona con un carisma increíble, de consenso, de diálogo, y como siempre le digo a todos los que inclusive políticamente me rodean, nosotros tenemos que respetar un gobierno democrático que ha sido elegido no por los salteños, sino por todos los argentinos. A nivel nacional no podemos ponernos en una situación izquierdista, decir no a todo. Tenemos que gobernar con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, del cual tampoco no somos del mismo signo político, y es algo bastante notable, ¿no? En el gobierno anterior estaban en una perfecta sintonía tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal, como el gobierno provincial, y sin embargo no se hicieron obras, no se hicieron ningún grandes cambios, inclusive hay muchas obras presupuestadas que nunca se ejecutaron, asignados y ejecutados, la ejecución nunca existió, y nosotros de entrada dijimos, inclusive escuchamos del gobierno provincial que nos iban a poner muchos frenos al gobierno municipal para que no tuviera una buena gestión. Así que bueno, nosotros salimos a buscar fondos, el intendente salió a buscar fondos con proyectos en la mano claros y precisos, y bueno, y así consiguió muchos fondos para Salta, que ese era el objetivo, ¿no? Principal, poder tener una gobernabilidad acorde, obviamente, a su primera gestión, y en 3 años y meses que llevamos,
Yo creo que realmente se hicieron cosas que no le hizo el gobierno provincial en 12 años, ni el gobierno municipal que se fue en sus 12 años tampoco. En tu caso, María, ¿qué pasa con el tema de la desnutrición? Como decíamos, bueno, pobreza viene ligado con muchísimas otras situaciones, ¿no? Fuera de aire vos me comentabas también datos alarmantes en relación al dengue, cosas que, digamos, quizás escapan, por ejemplo, acá a Salta Capital, o por lo menos en los barrios del centro no se observan con tanta frecuencia, pero que están escondidos, ¿no? Con datos que no se dan, con índices que no tenemos a tiempo. Sí, es preocupante la situación de la salud en Salta. Es mi área, digamos, es donde yo he trabajado siempre, y a pesar que estoy jubilada ahora, ya no trabajo en el hospital después de muchos años, me sigue preocupando todo lo que se relaciona con la salud. El tema de la desnutrición infantil es grave, cada tanto vemos aparecer algún caso que tiene alta repercusión mediática, y entonces como que todos los funcionarios se alarman y se preocupan y quieren poner parches para solucionar, aunque sea transitoriamente, el problema, pero el problema no se erradica así, no se erradica con parches. Quería comentar que, porque es un dato que por ahí es interesante que se conozca, que el relevamiento de la desnutrición se hace a través del sistema sanitario, de los agentes sanitarios, sobre todo en toda la provincia. En la mayoría de la provincia se estudia a los chicos de 0 a 5 años, el 90% de los chicos, 95%. En Salta Capital, solamente el 36% de los chicos de 0 a 5 años son controlados en su estado nutricional. Eso puede ser en parte porque confía el gobierno que muchos de esos chicos son controlados en la parte privada, y estos son cifras solamente de la parte pública. Pero en Salta tenemos tanto desnutrido como en el interior. Me parece que es un tema que habría que afrontarlo desde los orígenes, porque después poner el parche de que vaya un merendero o que la copa de leche en las escuelas y todo eso, es ya solucionar un problema que ya viene. Hay que tratar de que el problema no aparezca, de que no existan los chicos desnutridos. Y si no se hace un buen diagnóstico, o sea, si no se los estudia, a la mayoría de los chicos se estudia nada más que 1 de cada 3, el diagnóstico va a ser equivocado. Eso por un lado me parece que es interesante que se dé a conocer para Sí. que las autoridades sanitarias a su vez tomen las medidas Y más teniendo en cuenta que 1 de cada 2 niños es pobre en nuestro país. Así es, y en Salta debe ser más alto el porcentaje, aunque no lo conocemos. Con relación al tema del dengue también es una preocupación. Nosotros hemos estado este fin de semana en una actividad partidaria donde han venido compañeros del interior de la provincia, y los que vienen del norte hablan de los casos, múltiples casos, muchos de ellos de los que han venido han tenido el dengue. Hay compañeros internados incluso en Tartagal por cuadros de dengue, y desde el ministerio pareciera ser que la única preocupación es que no se conozca, que no se difunda, que no vayan a decir que en Salta estamos en primer lugar con el tema del dengue. Estamos en primer lugar con el tema del dengue y con muchos otros indicadores de salud, así que no se soluciona el problema tapándolo, escondiéndolo bajo la alfombra, sino en realidad tomando las medidas, hacer el diagnóstico, aceptar el diagnóstico y tomar las medidas que hacen falta para combatirlo, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad de que hablábamos al principio es tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Sáenz como intendente, previo a ser intendente pasó por varias identidades políticas, porque fue el candidato a vicepresidente acompañando a Massa, pero es un macrista, confeso ahora, digo, no, sin ofender a nadie, pero digo, él se ubica dentro de la línea del macrismo. Y en Salta la verdad que si uno se pone a analizar las distintas cabezas políticas que asoman, la mayoría, lo digan o no, están de acuerdo con las políticas de Macri. Yo no puedo creer que Romero o su hija o Olmedo
o el mismo gobernador de la provincia, el doctor Urtubey, no comparte esas medidas, digamos, o esas no medidas, como se lo quiera llamar. Ponemos a ver Olmedo macrista, Romero macrista, Betina macrista, Urtubey es el mejor gobernador que tiene Macri, o sea, y Sáenz es el que se asume públicamente como macrista. Entonces hay un espectro que está muy cerrado, un espectro político muy cerrado en torno a esa postura, ¿no? O sea, hay que buscar algo por fuera de eso. Bueno, la idea nuestra es que tenemos que ser parte de un frente que sea capaz de derrotar al macrismo a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias. Los resultados electorales de las 8 provincias donde ha habido elecciones son un fracaso total para el sector macrista, o de Cambiemos, como se le quiera llamar, así que esperamos que sigan en esa línea los resultados electorales y que Macri no vuelva a ser presidente. Macri o Vidal o Larreta, quien sea, no sigan conduciendo nuestro país hacia el barranco. Sí, está muy errada la señora, porque ojalá fuéramos como la vieja política y los viejos políticos que están acostumbrados a ser de alguien. Hay gente que tiene un partido político, pertenece a alguien, y otros que tienen un proyecto político de gobierno que es totalmente diferente. No hay ningún tipo de estructura que diga de que Gustavo Sáenz sea macrista. Nosotros tenemos un proyecto político a nivel provincial, nunca lo dijo. Nosotros tenemos un proyecto político a nivel provincial que difiere muchísimo del nivel nacional. Lo único que hacemos es respetar a un gobierno nacional que ha sido elegido por todos los argentinos y Salta forma parte del 3% del padrón nacional. Es lo único que corresponde nosotros como gobierno democrático, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. No somos macristas, no hemos sido nunca macristas y de hecho, como ella misma dijo y se contradice, fue el candidato a vicepresidente Sergio Massa. Dentro del frente electoral que forma en Salta, hay un sector que se suma al proyecto político de Gustavo Sáenz, no al revés. No, nosotros no nos sumamos al proyecto del macrismo a nivel al partido PRO, no nos sumamos, sino hay un sector que forma parte del frente electoral que se conformó en el año 2015, que al perder Durán Cornejo, con el que iban alineados, se suma a la candidatura a intendente y es una pequeña fracción que forma parte de este frente que lo lleva Gustavo Sáenz a la intendencia, que no es al revés, como te digo, que nosotros formamos parte de ese gobierno, sino ellos forman parte en una pequeña porción de ese frente electoral. Hoy en día nosotros tenemos un proyecto provincial claro y preciso. Yo misma he recorrido y vengo recorriendo desde el 2016 la provincia en distintos aspectos porque me han invitado gente del interior a conocer las necesidades y los problemas que hay en cada uno de los municipios. Obviamente no he recorrido todos, pero en cada uno de los que he estado es muy importante, notable la desidia y el olvido que hay en cada uno de los pueblos del interior. Ese es el proyecto político que nosotros tenemos, salir de esa desidia, salir de ese olvido y alguien que se preocupe y se ocupe de los problemas de la gente sin importar quién sea el presidente, que lo van a elegir todos los argentinos y la decisión está en manos de todos ellos. ¿Tienen una decisión de a quién van a acompañar? ¿El famoso pacto entre el intendente y el gobernador Urtubey existe? Siempre hay unas tratativas entre todos los políticos. Justamente la política es el arte del disenso, del consenso y obviamente de poder llegar a algún tipo de acuerdo, porque lo que importa acá es gobernar para la gente, por la gente y bueno, y esos intereses que lleven a una mejor gobernabilidad. Hoy en día no existe actualmente, y más aún cuando se han prorrogado las elecciones al mes de octubre, no existe un pacto entre ninguno de los frentes electorales. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en estos meses. Obviamente tiene que haber algún candidato a nivel presidencial, capaz que lo elija el frente o capaz que cada uno de los sectores que lo conforman, que inclusive tenemos, por ejemplo, a Matías Posada, que viene del sector de Urtubey, tenemos otros que apoyarán ese pequeño sector que seguirá apoyando al PRO, otros que decidiremos apoyar a otro, pero eso es a nivel nacional, es un proyecto político nacional. Por eso hay que diferenciar lo que es un proyecto político nacional de un proyecto político provincial. El proyecto político provincial, si está bien claro, preciso y realmente va a trabajar por la gente, no importa quién sea el presidente, tiene que gobernar para todos los salteños. Y eso es lo que a nosotros en particular nos une, ese trabajo. Tenemos también, yo en particular, propuestas claras en lo que respecta a acción social, que me parece que realmente hoy en día
tanto a nivel provincial como a nivel municipal tampoco se han cubierto todas esas expectativas, obviamente a nivel municipal, porque no se puede, digamos, en 3 años y medio cambiar la realidad que viene muchísimos años ya en este aspecto. De a poco se ha tratado de ir cambiando esa realidad, pero hay que apuntarle ya a nivel provincial a proyectos mucho más grandes donde realmente se apliquen políticas públicas claras y que realmente les sirvan a todos los salteños, no tan solo a un sector. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero les invito a que se queden. Sí, a ver, una observación. Me llama la atención, me resulta curioso el hecho de que gente, no lo digo en el caso particular de Cristina, pero digo en general, gente que estaba alineada claramente con el macrismo y con este gobierno y con Cambiemos, hoy se tratan de despegar. Tratan de despegarse porque está en bajada, porque Macri viene declinando su imagen y perdiendo adhesiones, entonces todo el mundo trata de despegarse, inclusive el desdoblamiento de las elecciones en las provincias es un claro reflejo de eso. Aún los gobernadores que han sido fieles seguidores del macrismo han desdoblado sus elecciones porque no quieren caer en la misma volteada que va a caer el proyecto Cambiemos. Bueno, lo vamos a seguir discutiendo en el próximo bloque. Yo las invito a que se queden acompañándonos en esta noche, a ustedes también del otro lado. Pausa cortita, ya volvemos. Trabajamos por el bienestar animal. Pusimos en marcha el móvil quirúrgico llevando vacunaciones y castraciones gratuitas a las mascotas en los barrios. Refaccionamos el centro de adopciones Nicolás Mansilla. Pusimos fin a la tracción a sangre en la ciudad y a la pirotecnia sonora. Ahora estamos construyendo el primer hospital público para mascotas de la región. Con los que no tienen voz, también cumplimos. Salta, tu ciudad. Seguimos acompañándote en esta noche. Te recuerdo, está Cristina Gómez, vicepresidenta de la Cooperadora Asistencial con nosotros. Está la doctora María Lapacet también de Unidad Popular. Estamos hablando, bueno, de los distintos temas que obviamente nos interesan, que seguramente te interesan a vos del otro lado, porque atañen a nuestra realidad, ¿no? A nuestra vida cotidiana, afectan a gran parte de nuestra población, así que queremos seguir indagando acerca de esto. ¿Qué está pasando con la copa de leche en las escuelas? Cristina, me contaban que ahora hay una suerte de fraccionamiento, puede ser, quiero que vos me digas si es así o no, que ya no se entrega como antes mensualmente, sino que se lo hace semanal o quincenalmente, y si esto tiene alguna explicación de ser así. La importancia del programa Copa de Leche, que hoy beneficia 125.000 niños y jóvenes también, porque tenemos algunos secundarios en un colegio secundario, y técnicas, es que se reciba cada uno y diariamente, no importa cómo sea, digamos, la distribución, sino que realmente se reciba tanto a la mañana como a la tarde, y eso está obviamente sucediendo. Se hizo también un programa más inclusivo donde se tuvo en cuenta a los niños con celiaquía, con obesidad, con problemas de nutrición, donde se les entrega un kit aparte, justamente para no ser excluidos del sistema. También se están dando clases en las escuelas sobre cocina y comida saludable, cosa de que realmente ellos tengan en cuenta cuál es la nutrición que realmente es acorde a cada una de las edades, y bueno, y esas charlas se están dictando en las escuelas. También dentro de eso y en las escuelas tenemos el móvil odontológico que periódicamente recorre las escuelas públicas de Salta. También dentro de las escuelas tenemos otro programa que es Al Trato, Buen Trato, que justamente da talleres en los últimos grados contra los casos de bullying, violencia escolar, y bueno, creo que tratamos en todo aspecto de hacer prevención. Bueno, y esto que me comentaban de que ahora ya no se lleva toda la mercadería mensualmente, ¿tiene alguna explicación particular? ¿No tiene que ver con recorte en la cantidad de insumos? ¿Cómo lo han manejado? ¿Por qué lo han decidido Hay un así? equipo técnico que constantemente está recorriendo las escuelas, un equipo nutricional que hace este tipo de sondeo. También se trabaja con los directores y los directivos de las escuelas que aportan también sus ideas o su metodología de trabajo. Y bueno, y también hay denuncias, como en todos lados, de que bueno, para que lleguen a fin de mes tiene que ser un poco más fraccionado, cosa de que no se pierda en el camino y realmente llegue a los chicos todo lo necesario para que puedan recibir su desayuno o su merienda. Bueno, ahí está entonces un poco las explicaciones de por qué se ha utilizado esta metodología, ¿no? ¿Qué cambios profundos hay que dar? Recién nos
Cristina, mencionabas que independientemente del gobierno nacional, lo interesante es tener un proyecto político a nivel local, ¿no? Ahí un poquito voy a disentir con vos en el sentido de que, dependiendo también de los lineamientos de ese gobierno nacional, van a ser las políticas que lleguen a muchísimos ciudadanos y obviamente si es un gobierno de ajuste, lamentablemente la gente lo va a seguir como está impactando ahora, más allá de todas las buenas intenciones y de todo lo que se quiera gestionar a nivel provincial, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué hay que hacer realmente para salir de esta situación, por lo menos en estos términos, ¿no? Ya que mencionaban esto del proyecto local, ¿qué cosas hay que trabajar fundamentalmente? ¿Cuáles son las principales urgencias que tiene la provincia y la ciudad? Bueno, parte de eso, y que es muy importante, nosotros ya lo hemos vivido. O sea, cuando asumía Gustavo Sainz venía de haber sido candidato a vicepresidente de Sergio Massa, con un gobierno provincial de un sector político diferente, con un gobierno nacional diferente también en el aspecto político, y sin embargo se lograron obras para Salta. O sea, nosotros ya lo hicimos, por eso es que te digo, independientemente del partido político, del presidente que esté y que sea elegido por todos los argentinos, como te dije también, yo creo que importa mucho la persona que gobierne Salta, que realmente vaya a defender los intereses de todos los salteños. Eso hasta el día de hoy no lo habíamos visto. No hemos visto de que se hayan defendido fondos muy importantes que eran para todos los salteños y bueno, y no lo hemos visto a nivel gobierno, a pesar de haber estado en una sintonía perfecta con el gobierno nacional. Como te digo, en la época de Cristina Kirchner estaba Juan Manuel Urtubey de la mano de Cristina, estaba el intendente... Nunca se llevaron bien, ¿eh? Siempre desde que asumió Urtubey, y salió a respaldar al sector del campo, o sea, desde un primer momento esa relación no fue, digamos, de las más cordiales, independientemente de que él llegaba, ¿no?, de la mano del Frente para la Victoria, justamente acá a hacer gobierno. Sí, después se fueron salvando esas diferencias y llegaron a una perfecta sintonía, inclusive con el gobierno municipal de Miguel Issa. Y eso lo vimos en el transcurso de quizás los últimos 8 años de su gobierno. Cuando gana Macri, bueno, ella ya es otra diferencia a nivel político que nosotros teníamos que salvar independientemente de qué sector político venía cada uno. En tu caso, María, ¿qué es lo que pensás? A ver, qué cosas y qué es lo que piensa también Unidad Popular, ¿no?, que hay que hacer. Sí. Ustedes tienen una decisión también frentista de trabajar de otra manera en estas elecciones, sobre todo viendo el contexto nacional, ¿no? Sí, es indudable que en esta ocasión, en estas elecciones, en este año electoral, la respuesta electoral, ya como se ha visto en las provincias donde ya ha habido elecciones, va a ser contraria a las políticas nacionales, sin dudarlo. El tema de si las políticas provinciales siguen o no lo nacional, yo creo que si hay un gobierno nacional que ajusta, que aumenta la pobreza, que aumenta las tarifas, que no genera puestos de trabajo, al contrario, cierran las pymes, cierran algunas reparticiones públicas, incluso hay reparticiones que han quedado reducidas a la nada, la agricultura familiar, por poner un ejemplo nada más. Y que además la riqueza que tiene nuestro país es entregada hacia afuera, hacia las grandes corporaciones, hacia las empresas que vienen a quitarnos la riqueza que tenemos. Yo creo que los gobiernos provinciales y municipales muchas veces van de la mano de esas políticas. O sea, no podemos decir que Urtubey no ha sido parte de la entrega de la riqueza de Salta. Las minas que se están empezando a explotar de litio en Salta, los bosques que han sido destruidos con el aval del gobierno provincial, porque deberían haber sido resguardados. El daño ambiental que se está haciendo, es decir, y el daño a la población. No podemos pensar que el gobierno de la provincia no está acorde con los lineamientos nacionales en este momento. Y yo creo que para ver, la gente que está en el gobierno municipal, como es el caso de Cristina, también se plantea un proyecto, pero ellos están en este momento al frente del municipio. O sea, ya no tienen que hablar de proyectos, sino de realizaciones. Y el panorama que nos planteaba y que yo comparto
no es de que estamos mejor, que la gente está mejor, y a cualquier ciudadano que se le pregunta por la calle cómo está en este momento, sin duda va a decir que, bueno, perdió el trabajo, o las paritarias dieron una alza mucho menor que la inflación, o que todas las cosas aumentan y no llega a fin de mes. O sea, la realidad, que también la ha sido descrita por Cristina, la compartimos. Lo que yo no comparto es esa cuestión de decir, tenemos un proyecto de así, pero si en este momento aplíquenlo entonces para que la gente esté mejor. Nosotros creemos que si no hay una modificación de las políticas nacionales va a ser muy difícil modificar lo que está pasando a nivel de cada hogar en la Argentina, pero que sí se pueden hacer muchas cosas, tratando de generar puestos de trabajo, que es lo que realmente nos va a permitir salir de este pozo. Porque más comedores sí está bien, hay que darle solución al hambre, por lo menos a lo urgente, en lo inmediato, pero junto con eso tienen que venir políticas que generen nuevos puestos de trabajo, que incentiven a las pymes, que son las principales generadores de trabajo, que permitan que este estado recesivo que estamos viviendo se transforme en un estado progresivo, o sea, que se inviertan los papeles, que empecemos a crecer de nuevo y paremos con la expoliación de nuestras riquezas y con la pobreza para la gente. ¿Cuál va a ser el rol de la mujer en estas elecciones y cómo se va a parar cada una de ustedes, si es que hay algo ya definido que podamos contarle a la gente? Sí, yo creo que el cambio que ha habido en la cuestión de la mujer es profundo y es irreversible. Me parece a mí que esto va a seguir avanzando. Hemos conquistado muchos derechos que no teníamos antes, solamente con pensar que hace algunas décadas la mujer no podía votar, recién desde hace 60 años o algo más, creo. Se aceptó el voto femenino, o que no podía manejar sus bienes, sus finanzas. Bueno, y hoy en día estamos hablando de una paridad de género en las listas electorales, por ejemplo. Para estas elecciones ya las listas tienen que ir intercaladas, un varón y una mujer, un varón y una mujer. Y que hemos ido asumiendo... Una mujer y un varón, que sería también lo ideal. Perdón. Y que hemos ido asumiendo roles que antes estaban destinados solamente a los varones, y no me refiero solo a participar en política. Hay compañeras ahora que trabajan en cooperativas que son albañiles, por ejemplo, que son plomeras, y eso se parecía que era exclusivo de los varones, y que la mujer debía dedicarse a las tareas domésticas y nada más. Bueno, todo eso ha significado una revolución, yo creo, y bueno, la ola verde que vino tras de eso también ha sido todo un cambio que ya no va a tener vuelta atrás, pero que tenemos que seguir avanzando. Todavía quedan cosas por conquistar. Los salarios no son iguales para los varones que para las mujeres, las oportunidades de acceder a puestos de jefatura o puestos jerárquicos, claro, tanto en el Estado como en la parte privada, siempre están a cargo los lugares más importantes, los mejores sueldos a cargo de varones. En Salta creo que tenemos 3 intendentas mujeres, sobre 60 municipios que tenemos, o sea, todavía falta camino por recorrer. Y esperemos que podamos seguir avanzando en ese camino, ¿no? En tu caso, Cristina. Y quedando en el hilo de una conversación que hubo, me parece de que cada uno de los que va a plantarse hoy en día como candidatos lo que tiene que hablar es su gestión. Hay mucha gente que habla desde lo técnico, habla desde el discurso, habla desde un punto de vista de que recibió. Es lindo salir a la calle y ver cuál es la realidad, es lindo ver cuáles pueden ser las soluciones también en consenso con la misma gente que te plantea sus problemas, y yo creo que cada uno de los candidatos, desde el que sea candidato a gobernador hasta el último candidato a concejal, tiene que hablar de qué es lo que hizo en su gestión, qué es lo que hizo en su vida sin la política, socialmente hablando, por la gente,
y esa gente que tiene vocación realmente que sea tenida en cuenta para los cargos que se vienen, ¿no? Cada una de las estructuras políticas, cada uno de los cargos que haya en las listas en particular, tienen que hablar más de eso, ¿no? De que con quién está pegado o de quién sos. Nadie es de nadie hoy en día, cada uno tiene cuál es su expectativa, a dónde quiere llegar, qué es lo que hizo por la gente y para la gente, y cuál es el punto preciso de donde va a partir para poder lograr conseguir objetivos a futuro, que creo que es lo más importante que hay. Hoy en día hay muchos candidatos que vienen porque son cantantes, porque son actores, pero en su vida social en realidad nunca hicieron absolutamente nada por la gente. Es muy importante la gente con vocación política social que pueda hacer cosas por la gente, que trabaje en realidad por un proyecto claro y preciso, que vaya en pos no de sus intereses particulares, porque en este caso, y que no quiero pasar por alto, porque estaban hablando del dengue que no hablé yo, la realidad en el norte y en Tartagal es excesivamente preocupante y no se ven que se están aplicando políticas con respecto a eso en ningún aspecto, ¿no? Me ha tocado recibir mensajes, inclusive de gente de Tartagal, haber pasado por ahí, porque estuve hace poquito en Aguaray, en Salvador Maza, y que realmente a la gente le preocupe de que no hay ningún tipo de política aplicada. Al contrario, se está tratando de ocultar. Y tenemos a Leavi, a Sergio Leavi, que fue siendo intendente de Tartagal, se postula a diputado nacional, asume como diputado nacional, nunca convoca elecciones, lo pone al hermano que era concejal en su momento como intendente interino, que hoy en día sigue. O sea, él tiene su cargo nacional, tiene la intendencia y no había pasado un año y medio de su cargo a diputado nacional y ya quiere ser gobernador. Entonces dentro de poco va a querer el lugar del Papa Francisco, yo creo, porque quiere todos los cargos y todos los lugares, y eso me parece que es la gente tiene que analizar esas cuestiones, no a quién acompaña ni de quién es, sino qué es lo que hizo, cuál es su perfil político y hacia dónde apunta y hacia dónde va. Si nos preocupamos por los intereses familiares y personales, obviamente no vamos a llegar muy lejos, que digamos, y en el aspecto de la mujer creo que le hace falta mucho más espacio político donde haya lugares de liderazgo reales, en donde pueda realmente tomar y tener las decisiones y no depender de otros, ¿no? Yo creo que hoy en día, y lo vemos en las fotos, en todos los partidos políticos, ahí ya no voy a hacer ningún tipo de discriminación, todos y cada uno de esas estructuras políticas en los que se sientan son hombres a definir cuál va a ser el futuro político de cada uno, y las mujeres son un accesorio secundario, hoy en día. Bueno, y vos este año habías señalado que te hubiese gustado ser intendenta. Me hubiese encantado ser intendenta porque comparto el proyecto político de Gustavo Sáenz, vengo trabajando con él a la par hace muchísimo tiempo, conozco cuál es su perfil y cuál es su estructura, y a mí también me gusta y me encanta recorrer los barrios de Salta, y de hecho lo he logrado concretar al lado de él, y también desde la cooperadora asistencial. Lejos de eso, todavía me fui al interior en cada una de las invitaciones que he recibido a conocer cuál es el aspecto social de la provincia, y me hubiese gustado ser, pero realmente necesitas una solvencia económica bastante importante para poder lograrlo. Así que también tengo muchos proyectos para la Cámara de Diputados, que me parece que hoy en día, desde el aspecto social y de la mujer, que la Comisión de la Mujer casi se murió en la Cámara de Diputados, por no haber tenido acción, y que muchas han llegado a la Cámara de Diputados, muchas mujeres, ¿no? Han llegado a la Cámara de Diputados con un discurso feminista de empoderar derechos en nombre de la mujer, y realmente en acciones no se han visto. Entonces realmente me gustaría, no tan solo en el aspecto de la mujer, pues yo trabajo mucho en el aspecto de la juventud, me interesa brindar oportunidades y dar oportunidades. De hecho, soy la creadora de la Juventud de Gustavo Sáenz del 2014 y hoy en día del Frente Juvenil Provincial. Me parece muchísimo más importante el aspecto de la juventud, que pueda tener su espacio, que realmente puedan tener lugares también en donde cuando se habla de alternancia política y de recambio político tengan esa oportunidad y no sean los mismos de siempre. Si nosotros no apuntamos a la juventud, que es el presente y el futuro, difícilmente podamos lograr ese recambio político y esa alternancia política que tanto se pregona pero que no se practica. Bueno, ¿querías agregar algo, María? No, una cosita nomás con relación al diputado Leavi. Hay una diferencia, yo no soy del Partido de la Victoria, está claro que nosotros tenemos una línea propia, pero digo, mientras él ha sido diputado nacional, él no ha sido un levantamanos, por lo menos esa diferencia. Él no votó en contra de la ley de presupuesto nacional, votó en contra de la reforma previsional, o sea, se ha diferenciado,
no digo que ha hecho la revolución, se ha diferenciado el resto de los diputados salteños que lamentablemente han ido a levantar la mano por indicación del gobernador o de su línea política y no han, han apoyado los proyectos que nos han perjudicado como país. Entonces, bueno, eso marca ya una diferencia, no es que, nosotros seamos leavistas o como se diría, hasta ahora no hemos visto pero ningún marca proyecto una claro línea. ni preciso de ninguno de los diputados. No, bueno, nacionales pero ni ¿no te provinciales. parece interesante que haya votado en contra de la reforma previsional? La reforma previsional es la muerte de los jubilados. Él y Javier David fueron los únicos que votaron en contra. Pero el presupuesto, Javier David lo votó a favor. Sí, es De importante. ahí votó en Dentro de contra el nuestra estructura, presupuesto hoy en día también, no que era tenemos un ni diputados presupuesto de nacionales ni diputados ajuste y ajuste y ajuste. Es el presupuesto que se aprobó. Bueno, son hechos que por lo menos tenemos que buscar, es lo que nosotros desde nuestro partido hemos estado debatiendo este fin de semana y hemos resuelto, buscar los aliados que permitan darnos la mayor fuerza posible para que no sigan estas políticas al frente del país, de la provincia y del municipio. Muchísimas gracias. Gracias a las dos por Muchas acompañarnos gracias. en esta jornada. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, que ya continuamos. Jugá con Tiquetón y gana muchos premios y dinero en efectivo. Desde ahora hasta noviembre, con la carga de tus facturas, participás de increíbles sorteos. Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses. Es simple, carga tu factura por la web o desde la app dentro del mes y participá de los sorteos los últimos días. Mientras más facturas subas, más chances tenés. Y en diciembre tenemos el super sorteo de fin de año. 10 PlayStation 4, 10 tablets, 10 celulares y un auto 0 kilómetros. Juegan todas las facturas cargadas durante el año. Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar. Pedí tu ticket, pedilo ya, pedí factura, no te quedes atrás. Seguimos acompañándote en la política en debate, hoy con la presencia del doctor Martín Ávila, presidente del Partido Memoria y Movilización y secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de la provincia de Salta. Hola Martín. ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, gracias por la invitación y a vos y a toda la producción y la audiencia. Un gusto que estés nuevamente acá en el programa. Bueno Martín, la semana pasada el Financial Times, que es un periódico de cabecera de los inversores globales, un periódico británico de cabecera de los inversores globales, dijo que la creciente inflación en Argentina, la volatilidad del mercado cambiario y financiero, dijo también el elevado riesgo país y los problemas que viene sufriendo la economía nacional en materia de inversión, hacen que el gobierno de Macri, hasta que no encuentre cómo resolver ese combo vinculado a nuestra situación macroeconómica, puede terminar en un nuevo default de nuestro país en cuanto al incumplimiento del altísimo nivel de endeudamiento que tiene el país. En ese marco, ayer hemos vivido una nueva jornada electoral en la República Argentina, con elecciones a gobernador y a intendente de los distintos municipios de la provincia de Córdoba, y ha resultado nuevamente electo el actual gobernador, el gringo, el contador Schiaretti. Y la verdad que el triunfo ha sido muy amplio, ha sido con el 54% de los votos, con el 98% de la mesa escrutada, y muy lejos, el candidato de Cambiemos y de la Unión Cívica Radical. Ni sumado los votos de toda la oposición, creo que llegan a un poco más de la mitad de los votos que ha sacado Schiaretti. Bueno,
esto nos está dando una muestra cabal de que pareciera ser de que la ciudadanía argentina le ha picado el boleto al ingeniero Macri y a su alianza Cambiemos en todo el país, porque no es la primera derrota que viene sufriendo en el país y pareciera ser ya que la gente le pide a grito que termine ya con el proceso de ajuste que hace recaer sobre los sectores más vulnerables y los sectores medios en la Argentina. Así que, ¿cómo ves en ese escenario la posibilidad que tiene Alternativa Federal, sobre todo porque Schiaretti es justamente uno de los principales referentes de este espacio? Sí, bueno, la descripción que hace es exacta, coincido plenamente. Me parece que el gobierno de Macri ya fracasó, ha fracasado absolutamente en todo lo que se ha puesto como ellos mismos objetivos. Era el mismo Macri el que decía que la inflación se resolvía en 6 meses. Ya vamos por el segundo semestre famoso, claro, y todavía no ha resuelto absolutamente nada, el octavo semestre. Creo que estamos muy cerca, lamentablemente el default no lo deseo, no se lo deseo a nadie, no haría bien a la Argentina el default, pero realmente la economía, la política económica que lleva adelante puede generarlo en cualquier momento. Entonces me parece que es hora de convenir esta salida. Fíjate vos que cuando tuvo la oportunidad de convocar a la oposición para convenir la salida con determinados puntos claves, no se habla en esa famoso convenio de pobreza, no se habla de inflación, o sea, realmente es muy difícil así lograr algún tipo de consenso. Y además el gran problema de Argentina, que no tenemos industria, que no hemos industrializado el país, al revés, las pocas que habían, fíjate las pymes, con la presión fiscal, con el enfriamiento del consumo, las pymes empezaron a cerrar, la cantidad de pymes que se han cerrado no solamente en todo el país, fíjate en Salta. Tal cual. Entonces eso reduce, ¿no es cierto?, la economía y obviamente empiezan a achicarse absolutamente todo y quedan los inversores de la patria financiera, que son los que invierten en LEVAC, los que invierten en otro tipo de bonos. Entonces, evidentemente, con esta política económica, lo que dice este diario que vos mencionabas es exacta. Entonces, sin duda que el gobierno de Macri ha fracasado. Bueno, en ese marco, y ya al término de su mandato, como lo señalabas vos recién, el presidente Macri propone al conjunto de los partidos de la oposición la firma de un pacto de cuestiones básicas a acordar de cara al futuro, sobre todo porque entendemos que son demandas, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, a partir de la asistencia financiera que está llevando adelante en Argentina. Propone en el epílogo y en el final de su mandato, y entiendo que toda convocatoria a un diálogo es muy positiva, digamos. Sí. Pero, digamos, me parece que es temporánea, porque en todo caso el gobierno entrante debería ser quien convoque a la firma de un pacto de acuerdo o de consensos básicos sobre cuestiones que son fundamentales y trascendentes y que sirvan a planificar una Argentina de acá a 10, a 20, a 30 años. Digamos. Pero me parece que ese es temporáneo y que además es imposible que pueda tener algún efecto práctico en la realidad argentina, porque estos tipos de acuerdos sirven en tanto y en cuanto se internalizan en la sociedad, claro, se transforman en políticas públicas, y es muy difícil que se pueda internalizar en la sociedad cuando el gobierno tiene tanto descrédito ya, y además donde un plan económico y social que ha fallado en todos sus términos, si es que podemos llamarlo de un plan, digamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que es a ver, esto tiene que ver con los objetivos que cumple cada uno. El FMI es un grupo de inversores que se dedican al préstamo de dinero a los estados y que obviamente quieren cobrar su deuda. Entonces, el FMI lo que busca no es el bienestar de los argentinos, el FMI lo que busca es cobrar su deuda. Inclusive hasta me parecería lógico eso. Y el Estado no, el Estado tiene como objetivo primordial el bien común. Entonces,
los intereses no pueden conciliarse, entonces cada una de las partes debe cumplir con su objetivo. Obviamente que los estados deben cumplir también con sus obligaciones, en este caso económicas, pero me parece que hoy obligarlo al futuro presidente a tomar una obligación de este gobierno que encima le endeudó con más de 180.000 millones de dólares, me parece que no corresponde. Me parece que el pacto, el consenso debe ser sobre cuestiones que nos interesan a todos los argentinos, como la inflación, como cómo lograr para que dejen de cerrar tantas pymes, porque eso es lo que va a Aparte poder. del crecimiento económico. Y sí, claro que es bueno charlar, eso no lo niego, todo lo contrario. Un poco tarde se acordaron de hablar. Yo insisto, para mí hoy ya con estamos entrando al 8º semestre y las cosas están peor, y si no, hablemos con la gente y te van a decir lo mismo. Ahora Martín, en este espacio de Alternativa Federal, donde Schiaretti es uno de los más principales referentes, junto con el gobernador Urtubey, Pichetto y Massa, ¿cómo ves las posibilidades electorales del doctor Urtubey a nivel nacional? Mira, yo estoy completamente convencido que va a ser el futuro presidente argentino. Hay muchísima gente, hay una franja enorme, más allá de los núcleos duros de cada extremo de la grieta, hay un convencimiento de más de la mitad de la población argentina que no quiere ir ni quiere votar a ninguno de los extremos, ni el que no estuvo ni el que está. Quieren el que viene, o sea, ni pasado ni presente, quieren futuro. Y me parece que Alternativa Federal es eso es futuro. Me parece que en el caso específico de Urtubey, bueno, ayer hablabas vos de lo de Córdoba. Lo de Córdoba fue una elección enorme, donde más de la mitad de los cordobeses, inclusive la capital cordobesa, que siempre fue radical, sin embargo genera el triunfo de Alternativa Federal. Entonces vos fíjate que la gente está diciendo esto, ¿no? Pero además, ten en cuenta que en el caso específico de nuestro gobernador es el único candidato a presidente del interior. O sea, fíjate qué importancia que tiene y qué difícil que es ser del interior y querer ser candidato a presidente. Massa es de Buenos Aires, Labaña de Buenos Aires, Cristina de Buenos Aires, de La Plata, Macri de Buenos Aires. Es decir, no hay candidatos que no sean de Buenos Aires, porque con la política que hoy existe en Argentina, centralista, no federalista, obviamente que siempre se catapultan los candidatos de Buenos Aires. Entonces, la importancia de Juan Manuel no solamente es esa, sino la virtud, porque ante un escenario tan adverso, él logra colocarse como opción nacional. Entonces, sin duda quiere decir que tiene más virtudes que los otros candidatos, además de muchas otras cuestiones. Entonces, me parece que dada la interna del triunfo de Juan Manuel en la PASO en el próximo 11 de agosto, a Massa y a Labaña, eso lo va a colocar en las elecciones de octubre como el gran candidato para quedarse con la presidencia. Y en ese marco, Martín, ustedes han desarrollado una jornada de trabajo con el doctor Urtubey, con un grupo de jóvenes, para abordar la problemática del empleo juvenil, o en todo caso la falta de empleo y las posibilidades que pueden tener los jóvenes de insertarse en el mercado laboral, a través de un programa que le han dado el nombre de Legislab. ¿De qué se trata ese programa, Martín? Mirá, es un programa muy interesante, está integrado por muchísimos jóvenes, que los une esto, ¿no? Esto de la necesidad de vivir en nuestra provincia hoy, que coincide además con la necesidad de que existe en todo el país, esto del nuevo empleo, del primer empleo, y a su vez lo unimos a eso, a las tareas legislativas. Esto no tiene que ver con una cuestión netamente partidaria, todo lo contrario, está abierto para la participación de inclusive organizaciones juveniles, ha participado dentro de SOAGNU, por ejemplo, donde se debaten cuestiones diarias. El último debate, el último laboratorio fue justamente, tuve el honor también de participar en él, sobre el empleo joven. Fíjate vos que justamente el gobierno nacional había iniciado la famosa ley del empleo joven, que en realidad era el primer empleo, que era en realidad encubrir, ¿no es cierto?, la reforma laboral, porque obviamente con un sistema de pasantía sin control del Estado, sin límite en el tiempo, etcétera, etcétera, lo único que se logra es flexibilizar el empleo genuino. Entonces, de ahí surgieron un montón de ideas
de los mismos jóvenes, que son espectaculares, donde ellos buscan insertarse en este mercado laboral sin, ¿no es cierto?, generar o pérdida de derechos en el empleo genuino, y además que esas pasantías o esa primera experiencia que tengan laboral sean vocacionales, o sea, que puedan elegir sobre un área, sobre otra, y que les permita generar experiencia. ¿Cuántas veces leemos, se busca jóvenes con experiencia, y difícilmente tenga experiencia un joven porque no tiene trabajo? Entonces, la verdad que se han generado una serie de conclusiones muy buenas. Nos recibió el gobernador, lo recibió con muchísimo gusto, los ha escuchado a todos. Ahora vendrá un documento final que será, por supuesto, ojalá que sea parte, ¿no es cierto?, de todas estas propuestas que tiene el gobernador para nuestra Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Bueno, de esta manera nos despedimos y lo esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.